México no ha perdido simplemente a un comprador. Acaba de modificar por completo las reglas del comercio agrícola en Norteamérica. Muchos intentarán reducir el problema a una disputa por tomates, a un ajuste pasajero en los mercados o a otro mecanismo de protección de Washington. Pero verlo así es quedarse atrapado en la superficie. La realidad es mucho más profunda y estratégica. Estados Unidos aplicó un arancel del 17% para blindar a sus productores. Y esa decisión abrió un espacio que Canadá ocupó sin dudar. Hoy, mientras Washington se encierra detrás de sus propias medidas defensivas, Canadá ya acumula 2.8 millones de dólares gracias al negocio que México desvió hacia el norte. Esto no es una riña menor ni una discusión técnica entre gobiernos. Es la señal más evidente de que Estados Unidos está retrocediendo dentro de su propio vecindario, mientras México mueve las piezas en silencio, alterando de forma discreta pero definitiva el panorama económico de toda la región norteamericana. Soy Richard Wolff, y en este video te revelaré cómo un tomate, sí, un simple tomate, está reconfigurando el tablero continental, y por qué Estados Unidos debería estar mucho más preocupado que por un impuesto. Esta historia no trata únicamente de agricultura, no es un debate sobre frutas frescas ni sobre cajas que llegan a los supermercados. Estamos hablando de poder, de control económico y de una industria que mueve miles de millones cada año, más de 3.0 millones, para ser exactos. Y ese sistema está desmoronándose ante nuestros ojos. Durante más de una década, México y Estados Unidos mantuvieron un acuerdo discreto pero esencial para el comercio agrícola, un pacto tenso, lleno de fricciones y desacuerdos, pero que funcionaba porque proporcionaba estabilidad. Permitía que México enviara tomates frescos a Estados Unidos sin pagar impuestos adicionales, siempre y cuando se respetaran los límites de precio y calidad establecidos para evitar el dumping, esa práctica de vender por debajo del valor real para aniquilar a la competencia. Este acuerdo no era glamoroso ni mediático, no generaba titulares ni discursos políticos, pero era la estructura que garantizaba que los consumidores estadounidenses encontraran tomates frescos todo el año, sin importar el clima o la estación, y al mismo tiempo, protegía a miles de agricultores mexicanos, de Sonora a Sinaloa y Jalisco que dependían de ese mercado para colocar sus cosechas. Sin embargo, a comienzos de 2025, los cimientos de ese pacto empezaron a resquebrajarse, y en julio, todo colapsó. El gobierno estadounidense impuso, de forma unilateral, un arancel del 17% a los tomates mexicanos, alegando prácticas desleales y dumping persistente. A primera vista, un impuesto de 17% puede parecer poca cosa en el comercio internacional, pero en el terreno de los márgenes agrícolas y de las cadenas logísticas, ese porcentaje es una carga explosiva, un golpe que detona tensiones económicas y altera la vida de cientos de miles de personas. Este arancel no solo elevó el precio del tomate mexicano en las tiendas estadounidenses, rompió la confianza que había mantenido en pie años de acuerdos, porque cuando un socio cercano, un aliado histórico, decide cambiar las reglas de manera repentina, el mensaje es directo y contundente: podemos deshacer tu mercado cuando queramos, sin medir daños ni consecuencias. Y México, que había aceptado ese marco de juego durante años, no respondió con quejas ni reclamos públicos apresurados. Tomó nota y diseñó una respuesta, un plan silencioso, calculado y preciso que, como veremos, redirigió el comercio agrícola hacia un nuevo socio, Canadá. Este es un punto de inflexión que redefine las reglas del comercio en Norteamérica, pero más allá de las repercusiones económicas para México, pensemos en el impacto directo sobre Estados Unidos. Más del 60% de los tomates frescos que llegaban a sus supermercados provenían de México. Esto implica que consumidores, tiendas y pequeños negocios están empezando a sentir el golpe. Precios más altos, menos disponibilidad y una incertidumbre que no se disipa fácilmente. Un ejemplo claro es el de los restaurantes locales, especialmente en estados como California y Florida, donde el tomate es indispensable para su menú diario. Muchos se enfrentan a la posibilidad real de cerrar si los costos continúan aumentando. En una entrevista reciente,
Therese Razo, dueña de un restaurante en el sur de California, confesó que podría declararse en bancarrota en apenas 3 meses debido a esta situación. Cuando un ingrediente elemental se convierte en lujo, la crisis se extiende desde el campo hasta la mesa. Y esto es solo el inicio, porque el arancel no dañó únicamente a los agricultores o a los restaurantes, golpeó a toda la cadena productiva, distribuidores, supermercados, clientes y, en general, a la economía regional que depende de esta industria multimillonaria. Lo que parecía un simple desacuerdo agrícola terminó revelándose como una fisura profunda en la relación económica y política entre México y Estados Unidos. Una fisura que puede abrir paso a transformaciones más fuertes en el comercio regional. Pero hay un punto que casi nadie mencionó: el daño real no fue solo económico, sino estratégico y simbólico. La ruptura unilateral de Estados Unidos fue un golpe directo a la confianza que había sostenido al sistema durante años, y esa confianza rota no se repara con declaraciones diplomáticas ni con negociaciones tibias. Esa acción unilateral envió un mensaje contundente a México y al resto del mundo: las reglas pueden cambiar en cualquier momento, sin aviso previo y sin importar el costo. Eso es lo que realmente está en disputa, y México, lejos de quedarse de brazos cruzados, esperando que Estados Unidos rectificara, comenzó a moverse con velocidad. Diseñó una ruta alternativa para asegurar que sus exportaciones no fueran a Estados Unidos, sino a Canadá, un socio que abrió sus puertas sin burocracias ni obstáculos innecesarios. Estamos viendo el inicio del fin de un modelo que parecía imposible de desmontar. Pero esta historia apenas empieza, porque lo que ocurre no se reduce a aranceles ni a productos agrícolas. Estamos frente a una reconfiguración del poder económico en la región y una advertencia para cualquier país que crea que puede manipular las reglas según le convenga. En los próximos apartados analizaremos cómo México, con estrategia y sin estridencias, movió el tablero, cómo Canadá aprovechó el vacío, y cómo Estados Unidos se quedó parado en un terreno que alguna vez consideró inquebrantable pero que ya no lo es. Este capítulo es solo el prólogo de un proceso mucho mayor. Cuando se habla de comercio global, la atención suele centrarse en los grandes tratados, el viejo TLCAN o el TEMEC. Pero detrás de esos acuerdos existen otros mucho más pequeños y técnicos, microacuerdos que realmente sostienen el funcionamiento cotidiano de industrias enteras. Uno de ellos fue el acuerdo de suspensión de dumping para los tomates frescos, firmado en 2019 entre México y Estados Unidos. No tuvo la espectacularidad mediática de otros pactos comerciales, pero para los agricultores y las cadenas logísticas era equivalente a una tregua. Un pacto silencioso, especializado, pero fundamental. Permitía que millones de toneladas de tomate fresco cruzaran a Estados Unidos sin enfrentar sanciones, siempre que los precios se mantuvieran dentro de un rango específico para evitar el dumping, esa práctica donde se vende a precios artificialmente bajos en un mercado externo con el fin de desplazar a la competencia local. Estados Unidos examinaba ese riesgo con lupa, en defensa de sus productores. Por eso, el acuerdo de 2019 era una especie de cuerda floja, frágil, tensada, pero estable. Para México, significaba acceso a un mercado gigantesco. Para Estados Unidos, una forma de proteger a sus agricultores sin cerrar completamente la puerta al comercio. Mientras la cuerda no se alara demasiado, el equilibrio se mantenía, y así funcionó durante años, hasta que llegó julio de 2025. Ese mes, Washington decidió soltar la cuerda de golpe, eliminó el acuerdo de manera unilateral, sin avisos previos ni negociaciones. La explicación oficial fue que los agricultores de Florida y Arizona habían sufrido daños económicos derivados de lo que el Departamento de Comercio describió como dumping persistente por parte de México. Aunque ese argumento tiene algo de verdad, deja fuera la motivación real: miedo y necesidad de control. Miedo a ceder espacio, miedo a que México,
su principal proveedor agrícola comenzara a actuar con mayor autonomía, miedo a perder la capacidad de dictar las reglas del comercio dentro de su propio vecindario. Esto no es un simple conflicto agrícola, es política económica en su forma más pura. Cuando un país poderoso rompe un acuerdo clave, lo hace porque siente que su influencia está disminuyendo, y Washington quiso enviar un mensaje inequívoco: aquí se juega bajo mis términos. Si quieres vender aquí, obedeces mis condiciones. Pero ese tipo de advertencias, en un mundo interconectado y con cadenas de suministro globalizadas, puede ser un boomerang devastador. Romper un acuerdo así no solo afecta los precios o los flujos comerciales, golpea la confianza, y la confianza es el pilar que sostiene inversiones, contratos, empleos y planes de producción. Cuando esa base desaparece, lo que sigue es un ambiente de incertidumbre, pérdidas y decisiones urgentes. Para los productores mexicanos, esta ruptura fue un golpe durísimo. No solo enfrentaron costos más altos de un día para otro, sino que comprendieron que Estados Unidos ya no podía considerarse un cliente confiable. Y del lado estadounidense, la medida terminó creando más problemas de los que buscaba evitar, porque detrás de la intención de proteger a un sector agrícola se escondía un efecto secundario que pocos previeron: México iba a reaccionar, y Canadá, un socio que apenas aparecía en el radar en este mercado, terminó siendo el beneficiario inesperado. Esto no fue solo una mala jugada comercial, fue un error estratégico, un recordatorio de que cuando se intenta imponer control, rompiendo acuerdos, es fácil terminar perdiendo mucho más que un mercado. La historia económica es clara, los números importan, pero la confianza lo es todo, y cuando esa confianza se rompe, las consecuencias pueden ser más profundas que cualquier tarifa. En los próximos apartados analizaremos cómo México supo convertir esta crisis en una oportunidad y cómo Canadá se movió rápidamente para ocupar el espacio vacío, mientras Estados Unidos observaba desde afuera. Ese acuerdo agrícola de 2019 era más que un documento técnico, era la columna central que sostenía una relación comercial estable entre dos potencias regionales, y su caída marca el punto de partida de una nueva etapa cuyas reglas aún están por escribirse. Cuando el arancel del 17% golpeó al sector tomatero mexicano en julio de 2025, muchos anticiparon la reacción típica: protestas, reclamos, peticiones de renegociación, presiones diplomáticas. Era el comportamiento histórico, era lo que Estados Unidos esperaba ver. Pero México no siguió ese guión. México no levantó la voz, no exigió renegociaciones ni buscó enfrentar a Washington con declaraciones altisonantes o amenazas públicas. México eligió moverse en silencio, pero con determinación y cálculo. No fue una reacción impulsiva ni una respuesta emocional, fue un repliegue meditado que se comenzó a construir mucho antes. Desde 2023, cuando los primeros signos de tensión comercial empezaban a asomarse, mientras muchos veían únicamente los titulares y esperaban el choque, México ya estaba elaborando un plan alternativo para evitar que su industria agrícola se desplomara ante cualquier decisión unilateral de Estados Unidos. No se trataba de rebeldía, se trataba de supervivencia económica y de soberanía comercial. El plan era audaz y meticuloso, diseñado con frialdad estratégica. Consistía en cambiar por completo la ruta logística del comercio agrícola. En lugar de seguir enviando su producción al sur de Estados Unidos, México decidió girar al norte, Canadá, y para lograrlo, aprovechó una red ferroviaria refrigerada que antes servía casi exclusivamente al mercado interno, expandiéndola para conectarla directamente con centros de distribución en Ontario y Columbia Británica. El ferrocarril, uno de los medios más eficientes para transportar productos frescos, se convirtió en la columna central de esta operación silenciosa. Los contenedores refrigerados, que antes cruzaban por pasos fronterizos saturados en Texas y Arizona, comenzaron a moverse por rutas que evitaban por completo la frontera estadounidense, eliminando incertidumbre, trámites y retrasos. Pero esa era solo una parte del rompecabezas. México también empezó a cerrar contratos a largo plazo con gigantes del retail canadiense como Loblaws, Metro y Fresco, un movimiento que tomó por sorpresa a muchos en Washington.
De ser un destino marginal que representaba apenas el 0.3% de las exportaciones mexicanas de tomate, Canadá se transformó en cuestión de meses en un socio estratégico. El desvío de la cadena de suministro no fue improvisado ni temporal. Fue una estrategia diseñada con precisión de relojero. Mientras Estados Unidos esperaba que México protestara, pidiera diálogo o reclamara públicamente, México optó por cambiar el tablero en silencio. En vez de discutir, decidió actuar. Este giro silencioso pero contundente establece un precedente en la relación comercial entre ambos países. México demostró que no es un socio subordinado ni predecible, sino un jugador con capacidad para adaptarse y mover sus piezas sin anunciarlo. Y aquí es donde se revela lo esencial. México no buscó un enfrentamiento frontal con Estados Unidos. No quería una guerra comercial ni un choque diplomático. Optó por algo mucho más poderoso. Se retiró, sin ruido, pero con decisión, asegurándose un futuro económico más estable. Comprender el significado profundo de esa retirada es clave. No fue simplemente una reorientación logística ni una respuesta puntual a un impuesto. Fue un cambio profundo de paradigma. México dejó claro, sin necesidad de decirlo, que está listo para construir su propia autonomía comercial, incluso si eso implica apartarse de su socio histórico. No pidió autorización, no suplicó reconsideraciones, solo ejecutó su estrategia. Mientras tanto, en Estados Unidos, la reacción fue confusa. Productores y políticos celebraron el arancel pensando que protegerían su mercado interno. Lo que no anticiparon fue que México ya había preparado una salida que, sin confrontación, les quitaría terreno de forma irreversible, porque el comercio exterior no es solo un tema de tarifas o tratados, es una especie de engranaje donde se mezclan logística, confianza, relaciones a largo plazo y estrategia, y cuando una de esas piezas se rompe, el sistema completo se tambalea. La retirada silenciosa de México no solo implica una pérdida inmediata para Estados Unidos, sino que abre la puerta a un riesgo de largo plazo. ¿Qué sucederá cuando otros productos, como el maíz, el trigo o la carne, comiencen a seguir esa misma ruta? ¿Está Estados Unidos preparado para ceder aún más espacio en su propia región? ¿O seguirá apostando a la imposición y al control unilateral, ignorando que el comercio moderno exige flexibilidad, cooperación y respeto? Este episodio ofrece una lección clara. En la economía global, la estrategia silenciosa puede ser más efectiva que el ruido. México demostró que la confrontación no siempre es la mejor opción, que retirarse a tiempo y redirigir el rumbo puede equivaler a una victoria, y lo que viene a continuación revela aún más. Canadá, el gran beneficiado, actuó con una rapidez sorprendente para aprovechar la fractura. Mientras Estados Unidos levantaba barreras, imponía impuestos y endurecía sus controles, había un país al norte que hacía lo opuesto, abría los brazos. Canadá, históricamente un actor secundario en la relación agrícola con México, comenzó a transformarse en el principal ganador de la crisis comercial entre sus dos vecinos. La historia que casi nadie percibió es la de un país que no peleó por el mercado, solo se preparó para recibirlo. Loblaws, Metro, Costco Canadá y otras enormes cadenas de supermercados no se limitaron a observar el conflicto desde lejos, actuaron rápidamente. Sellaron acuerdos millonarios con productores mexicanos y reestructuraron sus cadenas de suministro para absorber la oportunidad. Antes de julio de 2025, Canadá importaba apenas el 0.3% de los tomates mexicanos, una cifra irrelevante para las grandes agroempresas mexicanas, acostumbradas a depender de Estados Unidos. Pero en cuestión de meses, y casi sin hacer ruido, Canadá logró lo impensable: asegurar más de $2.8 millones en exportaciones mexicanas, y lo hizo sin competir, sin imponer barreras y sin entrar en una guerra comercial. Simplemente abrió la puerta a productos y a construir relaciones estables. ¿Por qué Canadá logró lo que Estados Unidos no pudo? La respuesta se resume en tres pilares: logística eficiente, estabilidad política y una política comercial verdaderamente abierta. Canadá no levantó barreras, no impuso aranceles ni bloqueos,
ni obligó a los productores mexicanos a maniobrar entre regulaciones contradictorias. Su estrategia no se basó en competir agresivamente, sino en ofrecer condiciones favorables y confiables para el comercio. El gobierno canadiense fortaleció programas destinados a facilitar las importaciones fuera de temporada, diversificando su oferta alimentaria y garantizando variedad para sus consumidores durante todo el año. En el aspecto logístico, Canadá mostró una capacidad que Estados Unidos simplemente no igualó. Los trenes intermodales refrigerados que unen las regiones productoras de México con los centros de distribución en Ontario y Columbia Británica se convirtieron en la columna estructural de esta nueva relación comercial. La frontera canadiense, con procesos más ágiles y menos saturación que los cruces estadounidenses en Texas o Arizona, permitió un flujo más rápido, eficiente y con menor riesgo de deterioro en los productos frescos. Mientras Estados Unidos generaba incertidumbre con aranceles y controles estrictos, Canadá ofrecía estabilidad, rapidez y certidumbre. Para las grandes cadenas minoristas canadienses, la ecuación era perfecta: tomates frescos, de alta calidad, disponibles todo el año, y a precios competitivos. Los cálculos muestran que el costo de importación en Canadá puede ser hasta un 12% menor que el de los tomates producidos localmente o los provenientes de los Países Bajos. El resultado fue una adopción casi inmediata por parte de supermercados como Loblaws, Fresco, Metro y Costco Canadá. Estas cadenas firmaron acuerdos de largo plazo con productores de Jalisco, Sinaloa y otras regiones mexicanas. En apenas medio año, la balanza comercial se inclinó de manera contundente, mientras Estados Unidos observaba cómo su participación de mercado se erosionaba. Canadá se consolidaba como un destino prioritario y un engranaje clave en la cadena agrícola del continente. Y no solo fueron las grandes empresas las que percibieron el cambio, los consumidores canadienses también lo notaron. En supermercados como Fresco, los tomates mexicanos comenzaron a verse con más frecuencia, frescos, accesibles y confiables. Canadá no enfrentó la presión inflacionaria que golpeó a Estados Unidos, donde el arancel elevó los precios y redujo la disponibilidad de producto. Este movimiento generó un efecto dominó en la percepción del comercio regional. Canadá dejó de ser un espectador para convertirse en un aliado estratégico de México. Lo más sorprendente es que esta transformación ocurrió sin escándalos, sin tensiones diplomáticas y con muy poca atención internacional. Fue una transferencia de poder comercial tan silenciosa que muchos no la vieron venir, pero con implicaciones profundas. Canadá no necesitó pelear ni aplicar tácticas agresivas. Le bastó prepararse para recibir lo que México estaba dispuesto a enviar. Esa preparación incluyó infraestructura moderna, políticas flexibles y una visión comercial abierta. Mientras Estados Unidos levantaba muros arancelarios para protegerse, Canadá construía puentes que ahora están redefiniendo el mapa económico de Norteamérica. Esto no es solo una ganancia para Canadá, es, sobre todo, un mensaje para Estados Unidos. Si cierras puertas, alguien más las abrirá. Cuando pretendes controlar unilateralmente un mercado, puedes terminar perdiendo el control por completo. Lo que Canadá ha hecho con los tomates mexicanos es apenas el primer capítulo. Su éxito demuestra cómo la apertura, la coordinación logística y la visión estratégica pueden convertir a un país en el mayor ganador de una crisis ajena. Mientras los focos siguen puestos en el conflicto entre México y Estados Unidos, Canadá avanza discretamente para consolidar un papel central en la agricultura continental. Para México, esta alianza representa mucho más que una alternativa, es una declaración clara de independencia económica. El país ya no está obligado a depender exclusivamente del mercado estadounidense. El entorno comercial está mutando, el poder está cambiando de manos, y Canadá, gracias a su apertura, se ha colocado en el eje de este nuevo escenario. En los siguientes apartados veremos qué significa esto para Estados Unidos y cómo este giro podría transformar no solo el mercado del tomate, sino la estructura agrícola regional. Pero por ahora, algo queda claro: Canadá no ganó porque compitió, ganó porque se posicionó para recibir.
Es una lección poderosa sobre cómo estrategia y oportunidad pueden cambiar el curso de una industria entera. La historia del comercio agrícola entre México y Estados Unidos siempre estuvo condicionada por un punto crítico, la frontera. Esa línea divisoria se transformaba en un cuello de botella para miles de millones de dólares en productos frescos, especialmente tomates. Desde Sonora y otras zonas productoras, camiones y trenes cruzaban a través de Texas o Arizona, sometiéndose a inspecciones, trámites y controles que, aunque necesarios, generaban retrasos, costos extra y una incertidumbre constante. Pero ese mapa está siendo rediseñado por completo. La ruptura del acuerdo y el arancel del 17% impuesto por Estados Unidos no solo alteraron precios y flujos comerciales, activaron una transformación radical en la estructura logística y en la propia geografía del comercio agrícola. México comprendió que no podía, ni quería seguir dependiendo de un sistema que se volvió impredecible y hostil. Por eso comenzó a trazar nuevas rutas que dejan fuera a Estados Unidos por completo. La más importante es el corredor ferroviario refrigerado que conecta el Bajío y el noroeste mexicano con Ontario y Columbia Británica. Este tren es mucho más que un medio de transporte. Es una arteria económica que mueve productos frescos en contenedores especializados, manteniendo la temperatura exacta para que los tomates lleguen perfectos a destino. El recorrido abarca miles de kilómetros desde regiones como Sonora, Jalisco o Sinaloa, atravesando el corazón de México hasta llegar a los centros logísticos en Canadá, y lo logra en apenas 3 días. A diferencia de esto, cruzar la frontera estadounidense podía tomar entre 6 y 12 horas solo en inspecciones, además del papeleo, las revisiones duplicadas, y la posibilidad constante de retrasos por decisiones políticas o burocráticas. Pero la revolución logística no termina ahí. México también está apostando por rutas marítimas que antes nadie consideraba estratégicas. Desde el puerto de Veracruz, una ciudad con infraestructura portuaria robusta, ahora zarpan barcos portacontenedores directamente hacia Vancouver o Halifax, puertos canadienses que no exigen pasar por territorio estadounidense en ningún punto. Esta vía marítima representa un golpe contundente al modelo tradicional. Los productos ya no tienen que pisar suelo estadounidense ni someterse a sus aduanas, regulaciones o inconsistencias políticas. Imagina un contenedor cargado de tomates frescos saliendo de Veracruz y llegando a Vancouver sin un solo trámite estadounidense, sin filas interminables ni inspecciones intrusivas. Solo una cadena fluida que enlaza a productores mexicanos con consumidores canadienses sin intermediarios problemáticos. Este nuevo diseño logístico es un terremoto para el comercio norteamericano, pero más allá de la velocidad o del costo, hay algo aún más valioso: la eliminación del riesgo político. Cuando un país puede imponer aranceles, cerrar cruces o modificar reglas comerciales de la noche a la mañana, esa incertidumbre se convierte en un peso que afecta inversiones, contratos y decisiones operativas. Las nuevas rutas borran ese riesgo de la ecuación. México ya no está atado a las decisiones improvisadas o proteccionistas que puedan surgir en Washington. Ahora comercia a través de corredores donde la estabilidad es una norma, no una excepción. Esto, al mismo tiempo, altera la balanza de poder en la región. Estados Unidos, que durante décadas controló el flujo agrícola del continente, está siendo desplazado sin ruido. Para los productores mexicanos, esto es una victoria estratégica. Ya no dependen de la voluntad política estadounidense para que su comercio fluya. No necesitan esperar cambios diplomáticos para asegurar sus ventas. Para los consumidores canadienses, significa acceso constante, fresco y accesible a productos agrícolas mexicanos. Para Estados Unidos, en cambio, el panorama es alarmante. Surgen preguntas inevitables. ¿Qué pasa cuando el socio comercial dominante deja de serlo por completo? ¿Qué impacto tendrá esto en la economía regional? ¿Está preparado Estados Unidos para perder su centralidad en el comercio agrícola? Lo que ocurre con el tomate no es un incidente aislado, es el reflejo de un cambio profundo en el diseño comercial de América del Norte. La dependencia estadounidense de su frontera como eje logístico está siendo reemplazada por una estrategia nueva:
diversificada y mucho más resiliente. Esta transformación no nació únicamente por un arancel o por un tratado roto, sino por una visión. México se niega a quedar atrapado en una relación comercial desigual. El país está construyendo bases propias, rutas que no dependen de la volatilidad política ni de decisiones unilaterales. Estas rutas logísticas son un mensaje claro. México no solo puede redefinir su posición, ya lo está haciendo, y lo logra sin confrontación, con hechos. Este cambio envía una advertencia a cualquier nación que crea que puede imponer su voluntad sin consecuencias. Cuando una puerta se cierra, alguien más abre otra. En el comercio global, la estabilidad, la confianza y la eficiencia logística son el verdadero poder. México está capitalizando ese poder con pasos firmes y silenciosos. En los próximos temas veremos cómo este rediseño afecta a cada sector involucrado y qué puede esperar Estados Unidos si esta tendencia no se detiene. Pero, por ahora, algo es evidente: México ya no necesita cruzar territorio estadounidense para conectarse con el mundo. Está construyendo su propio camino, y ese camino está reorganizando el mapa económico de América del Norte. Cuando las decisiones económicas se toman desde la arrogancia, las consecuencias pueden tardar, pero llegan. Estados Unidos creyó que podía romper un acuerdo agrícola con México sin consecuencias. Pensó que cerrar una puerta forzaría a México a regresar buscando otra. Pero México no volvió, México se marchó, y lo que dejó no fue un hueco estadístico menor. Fue una grieta que hoy se nota en supermercados, en restaurantes y en el bolsillo de millones de familias estadounidenses. Durante décadas, el tomate mexicano formó parte del día a día en Estados Unidos. Silencioso, pero omnipresente. El 60% del tomate fresco que se consumía en cualquier supermercado, desde Nueva York hasta Los Ángeles, venía de México. No importaba si se compraba en Whole Foods, Walmart, Target o en la tienda de la esquina. Era tomate mexicano, y eso no era casualidad. México garantizaba precio, volumen, frescura y disponibilidad. Esa dependencia era tan profunda que nadie pensaba en ella, hasta que desapareció. Hoy los estantes de tomate no lucen igual. Falta variedad, falta frescura y lo que queda cuesta el doble o el triple. La razón no es solo la búsqueda de un nuevo proveedor. Es que Estados Unidos debe reconstruir desde cero una red de suministro que nunca pensó que tendría que reemplazar. Florida y Arizona, los estados que supuestamente iban a beneficiarse del arancel, nunca tuvieron la capacidad para abastecer al país entero. No la tenían antes, no la tienen ahora, y mientras todo esto sucede, los efectos comienzan a sentirse justo donde más duele, en la vida diaria. Therese Razo, propietaria de un pequeño restaurante en Anaheim, lo resumió con brutal claridad: nos están asfixiando. Los insumos suben, los clientes bajan y los márgenes desaparecen. Como ella, decenas de negocios pequeños están enfrentando una realidad que jamás imaginaron: escasez de productos, contratos incumplidos, proveedores desesperados buscando alternativas que no existen. Algunos restaurantes han tenido que borrar platos enteros de sus menús. Otros reducen porciones. Los más vulnerables simplemente cierran. Esto ya no es una crisis agrícola, es una crisis de consumo. Es un colapso silencioso que no llena titulares, pero que se repite cada vez que alguien entra a una tienda y descubre que ya no puede pagar lo que antes pagaba. Estamos viendo las consecuencias de una cadena rota desde la política, pero cuyos efectos golpean la economía real. Los supermercados están enfrentando su propia tormenta. Algunos, como Kroger, tuvieron que recurrir a importaciones más lejanas, desde países como República Dominicana o Guatemala. Pero la realidad es clara: ni los costos logísticos, ni la infraestructura, ni los tiempos de entrega se comparan con la eficiencia que tenía la red México-Estados Unidos. Otros, como Even Texas, ya enfrentan desabasto constante, especialmente en zonas rurales donde la disponibilidad de productos frescos siempre fue frágil, y al final del día, quien está pagando la factura es el consumidor.
Un tomate que costaba $1.2 en promedio, ahora supera los $2.8 en varias ciudades. La inflación alimentaria, que parecía haber encontrado estabilidad, vuelve a encenderse. ¿Y a quién golpea más fuerte? A los hogares con menos ingresos, a las familias que ya vivían recortando gastos, a adultos mayores, estudiantes, trabajadores que hacen malabares para llegar a fin de mes. Es decir, a quienes menos margen tienen para absorber un aumento de este tipo. Lo más alarmante es que esta fractura ni siquiera es visible para quienes tomaron la decisión. Desde la perspectiva de Washington, se trató de un ajuste técnico, una medida comercial, una victoria política para los grupos agrícolas de Florida, pero lo que realmente se está desmoronando es una red de suministro construida durante décadas, con implicaciones que van mucho más allá del tomate. Porque lo que se rompe aquí no es solo un producto, es un símbolo de la interdependencia regional, de la eficiencia económica, del sentido común comercial, y mientras Estados Unidos intenta reajustar su sistema, México ya redistribuyó su producción, ya firmó contratos con Canadá, ya movió sus rutas, ya reforzó su infraestructura ferroviaria, ya abrió nuevas vías marítimas. México no está esperando, México ya no depende. La fractura, entonces, no solo es logística, es narrativa. Estados Unidos dejó de ser el socio inevitable, dejó de ser el centro del mapa, y en este nuevo orden, quienes pagarán el precio más alto no serán los grandes corporativos, sino los consumidores, personas que, día a día, tendrán que decidir si compran menos, o si dejan de comprar. Esa es la verdadera consecuencia del arancel del 17%, una crisis invisible para Washington, pero palpable en cada comida. Muchos piensan que las grandes transformaciones económicas giran alrededor del petróleo, del litio o de los microchips, pero la realidad es otra. A veces, lo que reconfigura el tablero global es algo tan simple y cotidiano como un tomate, un alimento que no habla, pero que al desaparecer de los estantes envía un mensaje demoledor. El tomate mexicano nunca fue solo un producto agrícola, era una pieza clave de la interdependencia continental, un engranaje que, al retirarse, exhibió la fragilidad del sistema entero. Cuando el 60% del tomate fresco consumido por Estados Unidos depende de un solo país, México, ya no estamos hablando de agricultura, estamos hablando de poder económico, de relaciones bilaterales, de empleo, de estabilidad, de control político. Desde Sonora hasta Sinaloa, más de 1,5 millones de personas viven directa o indirectamente de esta cadena: jornaleros, empacadores, transportistas, técnicos agrícolas, exportadores. Y en Estados Unidos, aunque en menor número, camioneros, personal portuario, operadores logísticos, distribuidores, minoristas. Todos dependían del mismo flujo constante que cruzaba la frontera sin que nadie le prestara atención, hasta que dejó de cruzar. Y cuando dejó de cruzar, todo cambió. Estados Unidos creyó que se trataba solo de un arancel, una medida técnica, una jugada política para complacer a productores de Florida y Arizona. Pero esa visión reducida ignoró algo esencial. Ese simple tomate estaba conectado con acuerdos antidumping, con normas del TEMEC, con pactos de seguridad alimentaria, con redes logísticas binacionales y sobre todo con el costo de vida de millones de consumidores. Era una pieza de estabilidad, una pieza que, al desaparecer, desencadenó una tormenta. Los supermercados del sur de California fueron los primeros en resentirlo: estantes vacíos, precios duplicados, menor variedad. En Arizona, pequeños restaurantes reescribieron menús completos porque ya no podían costear sus ingredientes. Y en Texas, los distribuidores pedían respuestas. ¿Qué pasó con los camiones que llegaban cada semana desde Culiacán? ¿Por qué los lotes refrigerados ya no cruzaban? ¿Quién tomó la decisión de romper una cadena estable durante décadas? La respuesta era evidente: México no fue quien cortó los lazos. Fue Estados Unidos quien canceló unilateralmente el acuerdo de suspensión de dumping, y al hacerlo, no entendió las consecuencias de sacar del tablero a un jugador estratégico, porque mientras Estados Unidos intentaba controlar el caos, México ya lo tenía todo listo: trenes refrigerados,
rutas alternas, contratos con Canadá, puertos funcionando a máxima eficiencia. Fue una retirada quirúrgica, sin discursos, sin confrontación, sin ruido, pero devastadora, y Canadá, como vimos, no tuvo que competir. No tuvo que presionar a nadie ni invertir millones para ganar espacio, simplemente extendió la mano y firmó contratos con productores mexicanos que buscaban desesperadamente un nuevo mercado. Más de 2.8 millones de dólares en exportaciones mexicanas redirigidas en solo unos meses. Una redistribución monumental del comercio que se gestó silenciosamente, sin alardes, sin ruido y completamente a espaldas del antiguo hegemón. Porque eso es lo que Estados Unidos no entendió. En el mundo moderno no hace falta disparar un arma para perder influencia, basta con subestimar el poder de un producto tan cotidiano como un tomate. Detrás de cada tomate mexicano que cruzaba la frontera había algo mucho más grande que comercio, había confianza, confianza entre dos países, confianza en que los tratados se respetan, confianza en que los intereses comunes pesan más que las presiones locales. Y cuando esa confianza se quiebra, lo que se derrumba no es un acuerdo, sino toda la estructura que sostenía ese sistema. Hoy, Estados Unidos está atrapado en un callejón sin salida. No puede retroceder sin admitir que cometió un error. No puede avanzar sin enfrentar los costos políticos y económicos de su decisión. Y con las elecciones acercándose, cada incremento en la canasta básica se convierte en dinamita electoral. ¿Cómo le explicas a millones de familias que dejaron de comprar los mismos alimentos de siempre porque la inflación se disparó por una mala jugada política? ¿Cómo justificas una crisis de consumo creada por quienes creyeron que podían manipular el comercio sin consecuencias? Porque lo que ocurrió no fue represalia, fue reconfiguración, una reconfiguración que deja una lección clara. En el capitalismo moderno, el poder no siempre se ejerce con fuerza militar. A veces se ejerce a través de rutas logísticas, acuerdos discretos, contenedores que cambian de destino y toneladas de tomates que dejan de llegar, y millones de consumidores que, sin saberlo, descubren que la estabilidad era un espejismo. Un tomate puede parecer insignificante, pero cuando se convierte en el detonante de una ruptura económica, diplomática y política, deja de ser un alimento y se vuelve una advertencia. Esto no es una simple ruptura comercial ni una disputa arancelaria. Lo que acaba de ocurrir entre México y Estados Unidos es un reacomodo estratégico que está redibujando el mapa económico de América del Norte. Y lo más desconcertante para Washington es que ellos mismos lo provocaron. Empujaron a México creyendo que lo obligarían a ceder. Y México no solo resistió, giró, y en ese giro se alineó con un nuevo aliado, Canadá. El resultado, una reconfiguración geoeconómica sin precedentes en tiempos recientes, una ruptura silenciosa, pero profundamente estructural. Mientras los burócratas en Florida festejaban un supuesto triunfo para sus agricultores, lo que realmente celebraban, sin saberlo, era su propio aislamiento, porque veámoslo con claridad, no se trataba solo de tomates. Se trataba de confianza, de cooperación, de una red logística integrada. Durante 2 décadas, Estados Unidos construyó junto con México una relación económica funcional, aunque claramente asimétrica, una relación sostenida por cadenas de suministro coordinadas, rutas compartidas, acuerdos bilaterales. Todo eso se vino abajo cuando Washington decidió convertir el comercio en un arma electoral. Lo que no anticiparon fue la respuesta. México no pidió clemencia, no suplicó diálogo, no envió delegaciones a Washington para negociar. Simplemente se alejó, y ese espacio vacío lo ocupó Canadá. ¿Y cómo lo llenó? Con pragmatismo, con visión, con estabilidad. Ottawa no impuso condiciones, no exigió concesiones ni intentó aprovecharse. Lo que ofreció fue algo que Estados Unidos dejó de ofrecer: certeza, infraestructura sólida, contratos a largo plazo, relaciones comerciales limpias, sin amenazas ni sanciones. Mientras Estados Unidos hablaba de castigos y restricciones, Canadá hablaba de cooperación y largo plazo. Y eso, para un socio estratégico como México, valió más que cualquier promesa del sur. Así,
Lo que en apariencia fue un ajuste comercial terminó convirtiéndose en un nuevo eje geoeconómico. México no quedó aislado, México se reposicionó, se reconectó con Norteamérica, pero con un norte diferente. Y aquí está la ironía que pocos en Washington quieren aceptar. Estados Unidos empujó a México creyendo que castigaba una dependencia, pero lo que hizo fue liberarlo, porque al fracturar esa cadena de suministro, México aceleró inversiones en nuevas rutas, nuevos socios, nuevos acuerdos. No quedó debilitado, quedó independiente, y esa independencia ahora trabaja a favor de otro bloque comercial, uno menos ruidoso, pero mucho más eficiente. Toronto, Ottawa, Montreal reciben hoy productos mexicanos frescos, baratos y sin trámites conflictivos, sin tensiones diplomáticas, sin incertidumbre política. Mientras tanto, en Miami los supermercados tienen estantes vacíos, en Texas los distribuidores buscan culpables, y en Washington reina el silencio. Esto no es un reacomodo temporal, es un cambio de paradigma. Por primera vez en décadas, México demuestra que puede actuar con autonomía económica, que puede rediseñar sus rutas sin pedir permiso, que puede responder a un acto hostil sin confrontación directa, y aún así castigar a su comprador más grande. Y eso es lo que realmente inquieta en Washington. No es el tomate, no es el dinero, es la pérdida del control, la sensación de que un país que antes dependía de ellos ahora puede reemplazarlos. Y no con discursos, sino con infraestructura, con acuerdos, con trenes, con barcos, con hechos. Y aquí entra la dimensión geopolítica. Estas realineaciones no ocurren solas, se insertan en un movimiento mayor donde potencias emergentes, rutas comerciales alternativas y alianzas silenciosas están redibujando el mapa global. Estas transformaciones no solo afectan el comercio, también alteran la diplomacia, las alianzas y la narrativa continental. México envió un mensaje que no necesita voceros. Podemos mirar hacia el norte, pero no necesariamente hacia ustedes. Ese mensaje no se expresa con discursos ni comunicados oficiales. Se expresa en toneladas de tomates que ya no cruzan por Arizona, sino por Ontario. Se expresa en contratos firmados en Montreal en lugar de Washington. Se expresa en los silencios incómodos de quienes estaban acostumbrados a monopolizar la influencia. Y lo más irónico es que este giro no fue provocado por un enemigo externo. No hubo sabotaje, ni interferencia extranjera. Fue un movimiento autoinfligido por Estados Unidos. Fue consecuencia de su propio proteccionismo, de su nacionalismo económico, de su incapacidad para entender la interdependencia que ellos mismos construyeron. Creyeron que podían golpear sin pagar un precio, y el resultado fue alterar el tablero entero. Hoy México ya no necesita la aprobación estadounidense para trazar su estrategia. Hoy tiene otras opciones reales, y lo más importante, está dispuesto a usarlas. Esta es la jugada que Washington nunca anticipó. Durante años se asumieron indispensables, convencidos de que México no tenía salida. Pensaron que el vecino del sur siempre volvería a tocar la puerta, pero descubrieron algo que no querían ver, que México sí tenía hacia dónde moverse, que ya había diseñado rutas, que ya había firmado contratos, que las alternativas estaban listas, y que lo único que faltaba era un detonante para activarlas. Ese detonante fue el arancel. El resultado, una ruptura silenciosa, pero definitiva. Esto no fue un simple cambio de proveedor. Fue una migración estratégica, una decisión soberana, una reconfiguración continental y, sobre todo, un recordatorio brutal de que en el mundo actual, quien desprecia la interdependencia termina aislado, o viendo cómo otros prosperan sin él. Esto no es un conflicto agrícola, es un cambio tectónico, y el tomate fue solo la grieta inicial que fracturó el modelo que Estados Unidos sostuvo durante más de un siglo, porque si México logró reorganizar toda una cadena logística, replantear sus exportaciones y sustituir a su mayor comprador en menos de 6 meses, ¿qué le impide repetir el mismo movimiento con otros productos? La respuesta es simple: nada, absolutamente nada. Observemos con cuidado, el tomate mexicano representaba el 60% del mercado estadounidense, una cifra gigantesca,
integrada milimétricamente en supermercados, restaurantes y redes logísticas de costa a costa. Y aún así, México dio un giro completo, reforzó la relación con Canadá, habilitó rutas marítimas hacia Europa y empezó a reducir su dependencia de las aduanas estadounidenses. Fue un movimiento quirúrgico, y también fue una advertencia, porque si lo pudo hacer con el tomate, también puede hacerlo con el aguacate, con el maíz o con la carne de res. Estados Unidos ha vivido décadas instalado en la idea de que su mercado es irresistible, que su consumo masivo y su poder adquisitivo lo convierten en un socio irreemplazable. Pero el mundo cambió, las economías también, y México, lejos de doblarse, demostró que la integración vertical con Estados Unidos ya no es una sentencia inevitable, que existen opciones, que la diversificación es posible, que se puede negociar con otros bloques. Tomemos como ejemplo el aguacate, un producto con demanda global, con mercados en Europa y Asia dispuestos a pagar precios mucho más altos. Hoy Estados Unidos es el comprador principal, pero no el único destino posible. Si Washington repite el mismo patrón, inspecciones agresivas, bloqueos regulatorios, presiones políticas, lo más probable es que los productores mexicanos busquen alternativas, y lo harán rápido, porque ahora ya saben cómo hacerlo. Y eso no es todo. El maíz amarillo que México importa para su sector ganadero también podría reorganizarse. Países sudamericanos o incluso europeos podrían convertirse en proveedores más estables. Las cadenas mexicanas de carne, tradicionalmente orientadas al mercado estadounidense, ya están siendo cortejadas por compradores en Medio Oriente, donde la demanda de proteína crece sin parar. Los tratados con Asia-Pacífico abren puertas que antes parecían lejanas. Lo que está en disputa no es un producto, es el papel histórico de Estados Unidos como centro gravitacional del comercio norteamericano. Y lo más inquietante es que Estados Unidos parece no darse cuenta, mientras se enfoca en discursos internos y medidas proteccionistas, está perdiendo influencia sin ruido. Los datos lo muestran. México ha duplicado sus acuerdos comerciales fuera del bloque de América del Norte en la última década, ha invertido en puertos, ha creado incentivos fiscales para exportar a Europa y Asia, y ha consolidado alianzas con Canadá que ya no pasan por Washington. El resultado, Estados Unidos dejó de ser el socio inevitable para convertirse en el socio opcional. Ese es el punto crítico. Cuando se rompe la confianza en la estabilidad de una relación, lo primero que se derrumba es la dependencia. Y cuando desaparece la dependencia, lo siguiente que desaparece es el control. Por décadas, Estados Unidos usó su mercado como herramienta de poder. No solo compraba productos, imponía reglas, definía agendas, moldeaba economías enteras. Pero si México, el país más integrado a su cadena de valor, empieza a actuar con plena autonomía, ¿qué podría pasar con el resto de América Latina? ¿Qué ocurrirá cuando otros países observen que desvincularse de Estados Unidos ya no significa quedar aislados, sino abrir nuevas rutas, nuevos aliados y menos presiones? Lo que estamos viendo es el comienzo de una reacción en cadena, una reacción en la que el tomate fue únicamente el primer aviso. Si la administración actual en Washington continúa tomando decisiones sin medir sus efectos estructurales, presenciaremos una reorganización silenciosa pero profunda del mapa económico del continente. Y no será por una revolución, será por una serie de errores estratégicos que, en lugar de fortalecer su poder, terminarán erosionándolo desde adentro. Lo más preocupante es que ni siquiera parecen notarlo. Mientras en Estados Unidos se repite el discurso de proteger empleos, reforzar la soberanía alimentaria y poner a América primero, lo que realmente están haciendo es empujar a sus propios socios hacia nuevos centros de gravedad económica, y cuando quieran reaccionar, ya no será cuestión de negociar, será cuestión de adaptarse a un orden nuevo que ya avanzó sin ellos, porque el mundo ya no gira alrededor del dólar como antes, y porque el comercio moderno no se sostiene con amenazas, sino con confianza. Durante décadas nos enseñaron a ver el mapa de América del Norte como una pirámide, Estados Unidos en la cúspide, como eje comercial, político y financiero. Abajo, México como proveedor barato. Más arriba, Canadá como socio disciplinado.
Pero ese dibujo ya no representa la realidad. Hoy somos testigos de un reordenamiento profundo, y lo más sorprendente es que comenzó con algo tan simple como un tomate. Estados Unidos creyó que podía imponer aranceles, castigar y doblar voluntades sin consecuencias. Pero ese golpe no cayó sobre un país débil, cayó sobre una economía que llevaba años diversificando sus rutas y buscando independencia. México no se quedó quieto, México respondió con estrategia, abrió rutas nuevas, firmó acuerdos, rediseñó su red de exportación y transformó una amenaza en una oportunidad. Y Canadá, en vez de observar desde la barrera, decidió actuar. Abrió sus puertas, facilitó trámites, aceleró compras, apoyó los corredores logísticos y construyó una alianza silenciosa pero poderosa. En menos de un año, el eje se desplazó. Ya no está en Texas, ahora pasa por Veracruz, Sonora, Ontario y Vancouver. Este rediseño no se hizo con guerras ni con tratados ruidosos. Se hizo con rutas, barcos, trenes y confianza. Por primera vez en décadas, Estados Unidos no fue el protagonista, fue el ausente, el que no se adaptó, el que no entendió la magnitud del cambio. Y en geoeconomía, quien no evoluciona, desaparece del centro. El nuevo mapa tiene líneas diferentes. Ya no se traza desde Washington hacia abajo, se dibuja horizontalmente entre México y Canadá, con nodos logísticos que dejan de lado las fronteras políticas de Estados Unidos. Y esto no es un accidente, es el resultado directo de una política exterior errática, proteccionista y desconectada de la realidad global. Estados Unidos creyó que su poder comercial era un látigo, pero lo que provocó fue una independencia silenciosa, no solo económica, sino estratégica. Hoy los productos frescos mexicanos llegan más rápido a Toronto que a Houston. Los acuerdos sanitarios con Ottawa avanzan con más fluidez que con Florida, y los inversionistas canadienses están financiando infraestructura agrícola mexicana más activamente que muchas empresas estadounidenses. Este cambio no fue agresivo, fue inteligente, y justamente por eso es tan difícil de revertir. No hay un enemigo visible que culpar, no hay una crisis frontal que resolver. Solo existe una nueva red funcionando bien, y funcionando sin Estados Unidos. En geopolítica, los mapas no cambian con tanques, cambian con cadenas de suministro, con vínculos comerciales, con acceso a mercados y con decisiones económicas. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. El viejo centro de poder norteamericano ya no controla la distribución, ni el financiamiento, ni el liderazgo como antes. Canadá encontró en México a un socio eficiente, confiable y directo, y México encontró en Canadá a un cliente que no condiciona ni amenaza, que no impone inspecciones por capricho, que no castiga con aranceles disfrazados. Mientras ambos avanzan, Estados Unidos observa desde la distancia, preocupado por el precio del tomate, por la escasez en los supermercados, por la presión política de los agricultores, pero incapaz de ver el patrón completo, porque esto nunca fue por un producto, fue por una posición en el tablero, y esa posición, Estados Unidos la perdió, no con una guerra ni con sanciones, sino con una decisión precipitada, una política mal calculada y una jugada que redibujó el continente sin ellos en el centro. Y eso, para un país que siempre se vio como hegemón, es lo más difícil de aceptar. La conclusión no tiene dramatismo, no hay explosiones, no hay titulares catastróficos. Solo existe un nuevo mapa, una red de comercio que ya no pasa por donde pasaba antes, y una nación que creyó que siempre sería indispensable, pero dejó de serlo. Porque en el nuevo orden, ser central no es un derecho automático, es un mérito que se gana cada día con decisiones inteligentes, no con imposiciones. Y mientras Estados Unidos revisa sus puertos, sus aduanas y sus trenes tratando de entender que salió mal, la respuesta ya está en movimiento, ya es irreversible. Todo empezó con un tomate, pero lo que se derrumbó fue mucho más grande. Estados Unidos dejó de ser el centro. México se mueve, Canadá gana, Washington pierde influencia sin darse cuenta. No fue un boicot, fue una salida silenciosa, calculada y definitiva. Y si esto pasó con el tomate, imagina lo que viene, y nadie te lo va a contar así.
Suscríbete, porque el poder está cambiando de manos y tú necesitas saberlo antes que los demás.